El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha clave para insistir en la prevención y en la detección precoz. En la región de Murcia, solo la mitad de las personas llamadas a participar en los cribados de cáncer de colon lo hacen, a pesar de que se trata de una prueba sencilla y gratuita que puede salvar vidas. Así que desde la Asociación Española contra el Cáncer recuerdan que detectar a tiempo marca la diferencia y se han fijado como objetivo elevar la supervivencia media del cáncer al 70% para el año 2030. Vamos a hablar de todo ello con Eduardo González, que es presidente de la asociación en la región de Murcia. Señor González, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A pocos días del Día Mundial contra el Cáncer, ¿cuál es el mensaje principal que lanza la asociación a los ciudadanos? Bueno, la asociación, que como muchos conocen, hace más de 60 años que está presente en la región de Murcia, el mensaje que lanzamos el día 4, que es el Día Mundial, en el que salimos a la calle todas las asociaciones del mundo que prevenimos esta enfermedad. En el caso de estas asociaciones, desde el año 2020, el 4 de febrero de 2020 fue cuando se decidió que este día era el Día Mundial frente al cáncer. El mensaje que lanzamos es que la prevención, pero no solo en los aspectos de cribados, que luego abundaremos en ellos si así puede ser, sino en los aspectos de la prevención, de todos aquellos elementos que hacen que un 40%, un 45% de los cánceres sea evitable si tomamos esas medidas que casi todos conocemos y muy poquitos hacemos. Nuestro mensaje es prevención, nuestro mensaje es cribados, y en el caso de que la enfermedad existe, que conozcan que la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia está ahí para apoyar no solo a los enfermos, sino a todo su entorno, a todos esos familiares que sufren junto al enfermo esta patología. Estamos hablando de vida saludable, no fumar, ¿no? Así alcohol, es, yo creo, por eso decía que yo creo que casi todo lo conocemos, ¿no? Sí. La alimentación en una región rica en verduras, en la que lamentablemente y curiosamente somos quizá de las regiones donde menos consumo de verduras se produce, ¿no? El buen consumo de verduras, legumbres, todas aquellas, todo lo que conocemos de la dieta saludable, esa dieta mediterránea que tanto nos ha protegido durante años. Otra variable fundamental que también todos conocemos es el sedentarismo. Murcia es una de las regiones que lamentablemente también tiene mayor índice de sobrepeso y obesidad, sobre todo en nuestros niños. Y luego, como final, evitar el tabaco, evitar el alcohol y sobre todo esas otras drogas que no merece la pena ni mencionar. Con todas estas medidas de prevención, que creo que todos conocemos, lograríamos que el 40 o el 45% de los cánceres no se produjeran y no tuviéramos que llegar a prestar la Asociación Española contra el Cáncer ningún servicio a los vecinos de la región. Uno de los datos que más les preocupa es que solo la mitad de las personas llamadas a un cribado de cáncer de colon está participando. ¿Qué es lo que está fallando, Eduardo? Bueno, pues efectivamente tiene razón. Es una de las cuestiones que más nos preocupa, porque luego abundaremos en el mecanismo del cribado de cáncer y es absolutamente sencillo y es gratuito. ¿Qué está fallando? Bueno, yo creo que lo primero es el desconocimiento. En muchas ocasiones el desconocimiento de qué consiste la prueba hace que cuando te llegue la carta, pues tú la tires a la papelera, ¿no? La segunda cuestión es el desconocimiento en qué consiste en sí la prueba, ¿no? Esa sencillez que luego, si quieres, aclararemos. Y el miedo. Muchas veces hay miedo o hay dejadez. Bueno, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo. Bueno, lo que solo hacemos tenemos costumbre de aplicarnos ese refrán que dice que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y tenemos que acordarnos de Santa Bárbara o de quien sea bastante antes, porque los cribados están ahí. Otra cuestión también que hemos detectado, que la Consejería de Salud, que es la que manda las cartas, ha detectado, es que hay que actualizar nuestra dirección. Muchas de las veces estos miles de ciudadanos que tienen que recibir la carta cambian de dirección por las circunstancias que sean, ¿no? Y no actualizan ese dato en su centro de salud o en la consejería, ¿no? Cuando llega la carta, llega a un domicilio en el que ya no están. Y por lo tanto, un porcentaje hay de personas que, estando en esa franja de edad entre los 50 y los 69 años, que es a quienes va dirigida este cribaje, pues no acuden, ¿no? Yo me voy a permitir utilizar lo que hoy nos vais a facilitar para hablarles de este cribado y que entiendan la sencillez y claro, que salva vidas. Eso es lo que le iba a decir, porque es un procedimiento muy, muy sencillo, ¿verdad? Mira, el procedimiento que se ha habilitado para el cribado de cáncer, yo creo que no hay mayor sencillez. Tú estás en esa franja de edad, entre 50 y 69 años, y un buen día recibes una carta en tu buzón. Coges la carta, con esa carta, cuando tengas tiempo, no pone fecha, ni hora, ni día. Cuando tú encuentres que tienes tiempo, vas a la farmacia. En la farmacia, y aquí aprovecho a agradecer al Colegio de Farmacéuticos la colaboración que hacen en este cribaje, tú vas a la farmacia con esa carta y en la farmacia te facilitan un kit gratuitamente. Te facilitan el kit. Con ese kit tú vas a casa y un día, por la mañana, por la tarde, cuando tú tengas el hábito de ir al baño, bueno, pues con un pequeño bastoncillo recoges una muestra, la introduces en un tubito y posteriormente la
la echas en un buzón en tu centro de salud. Es absolutamente anónimo y, como digo, es tan sencillo como lo que cuento. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese paso, no? Lo que decías, al final, cambio de dirección, un poco el miedo, y luego es una cosa curiosa, ¿no? De ese porcentaje que hablas, hay más hombres que mujeres los que rechazan la prueba. O sea, sois más miedosos los hombres. Yo creo que no solo en esto, yo creo que es un denominador común a los varones, ¿no? Somos miedosos genéticamente. ¿Y luego qué supone detectar un cáncer de colon en fases tempranas frente a hacerlo cuando ya está avanzado? La curación, prácticamente el 90%, el 92% de los cánceres que se detectan con la colonoscopia, que es el paso siguiente a cuando se detecta sangre en heces en ese cribado. La colonoscopia lo que hace es un procedimiento sencillísimo también, absolutamente indoloro, doy fe de ello, porque te sedan, y con ese diagnóstico, bueno, pues en fase 1, un cáncer de colon, ese pequeño pólipo que puede malignizarse, ya digo, en fase 1, el 90% de estas personas que tienen un cáncer de colon o colorectal se curan. Si llegamos a la fase 3, la fase 4, los problemas suelen ser bastante más complicados. Estamos hablando al final de más de la mitad de las personas que llaman o que le mandan la carta para los cribados que no acuden, que fallan. Vamos a insistir mucho en eso, Eduardo, que es una prueba muy sencilla y que la diferencia está en detenerlo y detectarlo precozmente para salvar la vida, ¿no? Así es, ya hemos contado un poquito de la sencillez y la gratuidad del sistema. No creo que exista algo más fácil y más cómodo que eso. Lo único que hay que querer hacerse el cribado y querer, en el momento en el que se detecta sangre en heces, hacerse la colonoscopia, que, como digo, es una prueba la más de sencilla, que se hace con sedación y que no tiene mayor trascendencia, pero te puede salvar la vida si ese cáncer de colon se diagnostica en un estadio precoz, en una primera fase. El 90, como decíamos, 90 y tantos % de los enfermos se curan. Bueno, yo creo que este cribado y los otros cribados que tenemos a disposición de los ciudadanos de la región de Murcia, debemos tomárnoslo en serio y debemos de hacerlos, porque no solo nos van a salvar la vida, sino que van a hacer que el resto de nuestra vida tenga mayor calidad. Porque estamos hablando que la incidencia que tiene el cáncer de colon es la principal causa de muerte, ¿no? No, es el principal cáncer. El principal cáncer en hombres y en mujeres. Nos morimos más de cáncer por cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón todavía es el que tiene una mortalidad más alta. Efectivamente, seguido inmediatamente por el cáncer de colon. Pero en hombres y en mujeres, el primer cáncer que se diagnostica es el cáncer de colon. Más de 1.200 cánceres en la región de Murcia de colon se diagnostican todos los años. 1.200. 1.200 todos los años, unos poquitos más en hombres y unos poquitos menos en mujeres, pero es el primer diagnóstico de cáncer en la región de Murcia y en España. Luego, en el caso de las mujeres, también ha habido una mayor incidencia del cáncer de pulmón, ¿no? Por el acceso al tabaco al final de las mujeres, ¿no? Pues sí, mire, hace 50, 60 años el cáncer de pulmón en mujeres era prácticamente inexistente, no fumaban. Aquel que dude que el tabaco produce cáncer solo tiene que ver las estadísticas, ya no es que lo diga la evidencia científica, que lo dice. La estadística también dice que la incorporación de la mujer al tabaquismo les ha introducido en este cáncer, y hoy el cáncer de pulmón en las mujeres está creciendo. Y hablando de esto, me voy a permitir un pequeño comentario, solo un pequeño paréntesis. Estamos vendiendo a los jóvenes el vapor como una solución al tabaco. Lo niego en su totalidad. El vapor no es una solución. El vapor es un problema que las industrias tabaqueras han introducido en el mercado para poder seguir teniendo clientes en tabaco. El vapor, insisto, no es una solución, es un problema, y esto es un mensaje que quiero lanzarle a todos los jóvenes o a todos aquellos que entiendan que el vapor es elegante, que el vapor es bonito, que el vapor les da una solución. Mentira. Vamos a volver a los cribados. Además del de colon, ¿qué otros cribados son fundamentales ahora mismo? Estaba pensando, por ejemplo, en el de cáncer de mama. No sé si se han detectado, ¿no?, algún problema en la gestión de esos cribados, como si se han dado en otros lugares de España. El cáncer de mama, como conocen o deben conocer, o yo se lo apunto, todos los ciudadanos de la región de Murcia, la Asociación Española contra el Cáncer dejó de prestarlo en junio del año, hace un par de años, porque la cartera de servicios de todos los servicios de salud de toda España lo incorporaron a su cartera de servicios, y por lo tanto dejó de tener sentido que la Asociación Española contra
el cáncer lo hiciese. Se produjo una transición de un año, año y medio. Es cierto que en algún momento, cuando surgieron los casos de Andalucía, que hoy, como conocen, están judicializados, en Murcia surgió algún tipo de informe, etc., pero la realidad es que esa transición se ha hecho correctamente, no ha vuelto a tener ningún impacto. Bueno, desde los medios que estáis al tanto y desde la calle que están al tanto, no ha tenido ningún impacto. La Consejería decidió realizarlo en algunos de los hospitales públicos y en hospitales concertados, y la información que tenemos es que supongo que con estas incidencias puntuales que ocurren en todos los cribados, en toda la atención sanitaria, en cualquier tipo de proceso, está funcionando relativamente bien. Bueno, y aquí hay más concienciación, ¿no?, en cuanto al cribado, que el de cáncer Antes de hablábamos del miedo de los hombres. Yo añadiría la valentía de las mujeres, ¿no? La mujer es mucho más consciente, siempre ha sido cuidadora, ¿eh? Entonces la mujer es mucho más consciente también de su salud y la salud de sus hijos, de su marido, de su pareja, de su entorno, y por lo tanto es muy cuidadora de su propia salud. Las coberturas del cáncer de mama son coberturas excelentes, y el cáncer de mama, que como decíamos antes es el primer cáncer en mujeres, aunque con la suma de los dos cánceres sería el colon, pero es el primer cáncer en mujeres, está produciendo resultados espectaculares. Y solo le voy a dar un dato. Hace 40, 50 años el cáncer de mama lamentablemente tiene una mortalidad en torno al 50%. En el año 2025 la mortalidad de cáncer de mama se acercaba al 8 o al 10%. El 90 y tantos % de los cánceres de mama que se diagnostican se curan. Y este es un mensaje que hay que dar a favor de los cribados y a favor de los datos que nos permiten que los cribados mejoren. ¿Qué otros cribados se hacen? El de cérvix también, el caso de mujer, ¿no? Exactamente, se ha incluido el cáncer de cérvix. ¿Y cuál sería más necesario? Pues hombre, nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer estamos luchando porque se pudiera introducir en el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente después del de colon en los varones. Tenemos esa prueba analítica, la PSA, que se realiza, o que nos realizamos muchos varones, pero había que introducir algún otro elemento que garantizase mayor seguridad en lo que sería una PSA elevada, ¿no? Y luego también estamos intentando ver la fórmula para que ese cáncer de pulmón, que como digo es el cáncer que más mata, no es el más frecuente, pero sí el que más mata, poder introducir algún cribaje que fuera sostenible, que fuera eficiente. ¿Algo se le ocurre o se está haciendo en otras partes del mundo? Que yo sepa, no se está haciendo cáncer. No sé si en algún piloto en algún otro país se está haciendo. En España y en ninguna de las servicios de salud que componen el Sistema Nacional de Salud se realiza ese cribado. La asociación se ha marcado el objetivo de alcanzar una supervivencia media del 70% en 2030. ¿Qué es necesario para lograrlo, Eduardo? Bueno, pues es necesario varias cuestiones. La primera, hemos hablado ya de la prevención. El 40-45 por cáncer no se produciría si hiciésemos, yo no digo en su totalidad, no vamos a aburrirnos de la vida, ¿no? Sí. Pero sí mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio físico. Tenemos una ciudad además y un clima que lo permite. No hace falta ir a un gimnasio, solo hace falta salir a la calle, andar, hacer ejercicio. Nuestros jardines están llenos de elementos para poder hacer calistenia, para poder hacer ejercicio, ¿no? Y sobre todo evitar el tabaco y evitar lo que es el consumo excesivo o el consumo de alcohol. Con esas medidas y cogiendo la carta, yéndose a la farmacia, cogiendo tu muestra en casa y depositándola en un buzón, disminuiríamos con absoluta seguridad la mortalidad por cáncer de colon. Le va a preguntar que qué le diría a esa persona que ha recibido esa carta para el cribado y que aún no ha decidido hacerlo. ¿Qué le diría? Que esa carta le puede salvar la vida. Bueno, pues... No solo su vida, porque desde la Asociación Española contra el Cáncer también estamos muy preocupados por la vida del entorno. Cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, se le diagnostica a toda la familia, a todos sus amigos, a todo su mundo laboral, etcétera, etcétera. Aunque solo sea por egoísmo, hazte el cribado de cáncer de colon. No hagas sufrir a tus allegados. Efectivamente. Bueno, prevención, cribados e investigación como herramientas clave frente al cáncer, que es un mensaje al final que cobra especial relevancia a las puertas del 4 de febrero, que será el Día Mundial contra el Cáncer. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos, y siempre lo digo, ¿no?, llegar a donde muchas veces desde la asociación no podemos. Gracias por permitirnos difundir el mensaje de los cribados y el mensaje de la atención que la Asociación Española contra el Cáncer hace en la región de Murcia. Y a vosotros gracias por existir.